Hola, bienvenidos. Mi nombre es César Guzmán, soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Latina de América. Actualmente, soy docente también en la misma licenciatura y el día de hoy quiero platicarles en esta clase sobre dos temas que en lo particular son de gran interés y para el público en general siempre me preguntan mucho acerca de las tres esferas de la mentira, la psicopatía, la personalidad malvada, por así decirlo, cómo se componen, qué características tienen. Antes de eso, ¿de dónde viene esto? Yo tengo una empresa que se dedica a la detección del engaño, pruebas de control de confianza, cuando alguien quiere saber si alguien puede ser riesgoso o tiene tendencias a causar algún daño, ¿no? Si tiene tendencias a la corrupción, si tiene tendencias a hacer un fraude, si es alguien deshonesto, por así decirlo. Previo a una contratación, pues se hace un análisis, ¿no? de sus comportamientos, de su personalidad, y podemos pues dar una guía, ¿no? Si es una persona riesgosa o no, además de ofrecer servicios de reclutamiento y selección de personal para adecuar a personas a ciertos lugares de trabajo que cumplan con el perfil y que puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Y dentro de el tema de la detección del engaño, utilizamos tecnología, ¿no? Como lo es el polígrafo, que nos ayuda a detectar cuando una persona pues está mintiendo, ¿no? De ahí surgen muchísimos temas de gran interés, ¿no? Como es el estudio del comportamiento criminal, el estudio del comportamiento de la mentira, 100% en particular, y de ahí siempre nacen muchos temas, ¿no? O preguntas, oye César, ¿y tú puedes detectar muy fácilmente cuando alguien miente? ¿No? Ya piensan que uno va caminando por la vida y dicen, pues que tú ya sabes cómo identificar a un mentiroso, ¿no? Y la realidad es que no. Somos malos detectores de mentiras las personas. Investigaciones indican que cuando nosotros o las personas comunes intentamos acertar cuando alguien nos está engañando o nos está mintiendo, acertamos en el 54% de las veces. Eso quiere decir que pues, la mitad de las veces vamos a fallar. Sin embargo, es bien interesante como si hay incluso libros que parecen de autoayuda, ¿no? Es decir, mira, los 10 pasos para saber cuando alguien te está mintiendo, ¿no? Y la gente cae, las personas caen, pero es bien importante hacer un análisis correcto de las características de un buen mentiroso, ¿no? Y de dónde salen y qué características cumplen, porque definitivamente hay buenos mentirosos y habemos malos mentirosos, ¿no? Pero creo que todos en algún momento, ustedes que están viendo esta clase, yo creo que cuando estemos hablando de buenos mentirosos ya se están poniendo a pensar en alguien. Es que yo conozco a alguien que es extremadamente bueno, ¿no? Para enrollarme en sus cuentos, para enrollarme en sus mentiras. Es que yo veo que la gente le cree todo, ¿no? Y definitivamente es una habilidad. El saber mentir es un talento, así como hay personas talentosas para un deporte, como para jugar fútbol, por ejemplo, hay gente que es muy buena, o hay gente talentosa para actuar, o hay gente talentosa para ciertas cosas. Mentir es una habilidad que se requieren ciertas características psicológicas, ¿sí? Pero antes de hablar de esas características psicológicas de los buenos mentirosos, hay que partir o hay que definir que hay dos tipos de mentira, ¿no? También, primero, una pregunta base. Oye, ¿todos mentimos? ¿Se puede vivir sin mentiras? ¿No? Hay muchas personas que incluso en el ejercicio laboral que hago, me he encontrado con personas que me dicen, oye, es que pues yo nunca he mentido, ¿no? Y desde ahí está la primera mentira, ¿no? Mentir es natural, no existe persona que no haya mentido. Necesitamos la mentira para subsistir, ¿no? La mentira es necesaria psicológicamente. Los animales mienten, las plantas mienten, ¿no? Es algo evolutivo. Pero para eso hay que distinguir dos tipos de mentira, ¿no? Que es la mentira psicológica y la mentira patológica. Estas definidas por un autor que se llama Brig, ¿no? La mentira psicológica, pues digamos que es la mentira que nos hace llevar la vida en paz, ¿no? Es la mentira que necesitamos pues para convivir, ¿no? Es esa mentira que necesitamos, no sé, la mentira que le hacemos a nuestros papás para cuando llegamos tarde, o cuando nuestra novia o nuestra pareja nos dice, oye, ¿cómo me veo hoy? Pues tienes que decirle, te ves hermosa, te ves muy bien, o no, porque si le dices que ese vestido no te ve muy bien, pues ya nos metemos después
nos podemos meter en algún conflicto. No es esa mentira piadosa, llamémosla así, que son necesarias, ¿no? La mentira más común, ¿no? La mentira psicológica es, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y quizá no estás muy bien, estás pasando por un mal momento, pero pues tú lo que dices, no, estoy muy bien, ¿no? Y sigues tu vida, ¿no? O, oye, qué bien te ves, ¿no? Y tú por dentro dices, oye, pues es que no te ves, no se ve tan bien esta persona, ¿no? Es esa mentira que todos tenemos, pero existe la mentira patológica, ¿no? Es esa mentira que sí es importante distinguir a tiempo, es importante categorizarla, es importante identificarla, y se distingue pues por la que es la mentira que ya busca transgredir, ¿no? Es la que busca ya un beneficio, y normalmente la mentira patológica pues bueno, causa daños, ¿no? Un daño psicológico, puede causar o dañar las relaciones de pareja, daña las relaciones laborales, las relaciones familiares, daña las amistades. Y la mentira patológica, bueno, pues es la que es importante distinguir, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos mentido patológicamente, ¿no? Así como mentimos psicológicamente, todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida, hemos hecho alguna mentira patológica, ¿no? Pero primero distinguir esas dos características, psicológica y mentira patológica, ¿sale? Existen personas que son buenas diciendo mentiras patológicas, ¿sí? Y hay quienes no. Y para eso existe, bueno, ya que distinguimos las dos, primero, ahora sí hay que pasar a las 3 esferas de la mentira, uno de los temas de los que les quiero hablar de hoy. Si yo les pregunto ahorita a ustedes que están en casa, oigan, ¿qué características cumple un buen mentiroso? Si ustedes ya pensaron en alguien, ¿no? Ya me acordé de una persona que es un muy buen mentiroso. Analicen y piensen qué hace, qué características tiene, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? ¿Por qué es un buen mentiroso? ¿No? Pónganse a pensar y seguro más de uno dirá, es que tiene una tremenda habilidad para contar historias, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Es que es una persona que conquista, es una persona muy segura de sí misma, ¿no? Y cumplen características psicológicas muy peculiares, que es las 3 esferas de la mentira. No, las 3 esferas de la mentira se refieren, o son conocidas así, a estas 3 características específicamente que cumple un buen mentiroso, ¿sí? Existe la primera esfera, es la esfera cognitiva, ¿sí? Es un rasgo cognitivo, nos referimos a todo lo que está, digamos, en nuestra mente, ¿no? Es decir, a esta generación de ideas, al pensamiento, a hilar ideas, ¿no? A construir, ¿no? Cosas. Un buen mentiroso siempre encontrará una salida, ¿no? Los malos mentirosos, cuando ya no nos acorralan o cuando ya no sabemos qué contar o no la planeamos, pues simplemente ya no podemos continuar con la historia, ¿sí? Y los buenos mentirosos tienen esta cualidad, ¿no? Tienen una gran habilidad cognitiva, ¿no? Para poder seguir construyendo. Algo importante, la mentira es una construcción. Si diferenciamos lo que es decir la verdad de mentir, la diferencia es que decir la verdad es recordar. Si yo les pregunto a ustedes qué hicieron hoy en la mañana desde que se levantaron, los que me digan la verdad, lo único que tendrán que hacer es recordar, ¿sí? Y la mentira, si alguien miente, tiene que construir, tiene que generar algo que no existió, ¿no? Y esa construcción implica un esfuerzo cognitivo mayor. Es decir, implica un esfuerzo incluso orgánico mayor. El cerebro ocupa incluso de más sangre, ocupa de más oxígeno, ocupa de más componentes para poder construir una mentira, ¿sí? Entonces, esa carga extra que se requiere para poder mentir también tiene un reflejo conductual, que es la segunda esfera de la mentira. ¿Ok? Lo cognitivo y lo conductual. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con lo conductual? A
esta capacidad que tienen los buenos mentirosos para estar firmes, ¿no? O estar en cuestión físicamente o comportamentalmente perfectos. Un mal mentiroso, cuando empieza a mentir, a veces es difícil controlar, ¿no? Y se empieza a mover y se empieza a inquietar y empieza a mover los pies. Es algo muy difícil de controlar, ¿sí? La esfera conductual se refiere a esta capacidad de poder controlar el comportamiento, ¿no? El comportamiento no verbal, ¿sí? Los movimientos que hacemos, incluso cuando nos empezamos a tocar la nariz, o nos agarramos el cabello. Las mujeres luego hacen mucho de agarrarse el cabello, ¿no? Agarrarse el reloj, acomodarse la ropa, inquietarse. Un buen mentiroso siempre mantiene esta habilidad también, ¿no? El comportamiento conductual. Y la tercera esfera es la emocional. ¿A qué se refiere lo emocional? A esta capacidad única, bueno, o específica que se tiene para hilar lo que se está diciendo, la historia, con lo que se debería de estar sintiendo. ¿Sí? Es decir, un buen mentiroso se puede inventar, puede construir una historia dramática, incluso de algún accidente o algo, e incluso se ponen tristes, incluso son capaces de llorar. Es algo difícil de hacer, no es así como, no es tan sencillo, ¿no? Un buen mentiroso, por eso tiene esta capacidad también de expresar emociones de esa historia que no pasó. Todos, cuando contamos una historia triste que sabemos pasó o que nos pasó, pues sí, a veces nos hace llorar, pero no lo estamos construyendo, nace a partir de algo verídico, de algo real, de algo genuino. El buen mentiroso puede llorar, puede reír, puede expresar diferentes emociones, ¿sí? A partir de algo que él construyó. Y es esta capacidad, lo emocional, a hilar estas dos, ¿no? Y un buen mentiroso, la unión o la suma de estas tres, se le conoce las tres esferas de la mentira. Si ustedes se ponen a pensar o analizar en un mentiroso, pueden corroborar que normalmente va a poder manejar estas tres esferas o rasgos de la personalidad de mejor manera que nosotros, tal vez. Ejemplos, bueno, pues de buenos mentirosos, el mejor ejemplo pues, es un actor. Los actores son, al final de cuentas, son mentirosos, o sea, actúan algo que no ha pasado, actúan sentimientos y demás. Entonces, estas son las tres esferas de las mentiras, tres rasgos de la personalidad de los buenos mentirosos. Importante, no existe la detección del engaño, como les mencionaba al principio, a partir del comportamiento no verbal. Somos malos. Si ustedes se analizan y quieren saber si alguien está mintiendo solo a partir de lo conductual, que no se les olvide que tal vez estarán fallando en la mitad de las veces. Lo malo es que a veces hacemos diagnósticos de mentira, incluso en nuestras relaciones personales, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros amigos. Es que me está mintiendo porque lo vi nervioso, ¿no? Probablemente se estén equivocando, ¿sí? Lo que hay que hacer es un análisis global. La realidad es que un buen mentiroso difícilmente lo vamos a identificar. Es muy complicado porque es muy habilidoso, ¿sí? Tenemos que conocerlo muy bien y lo que tenemos que saber o evaluar es su testimonio. Lo que se hace es la evaluación del testimonio. Hoy los esfuerzos, más que por identificar la mentira a partir del comportamiento no verbal, los esfuerzos son a partir del testimonio, de lo que él dice, de lo que cuenta, cómo obtenemos información a partir de eso. ¿Y por qué es difícil identificarlos? Es bien interesante, con esto nos vamos al otro tema. Las tres esferas de la mentira o los buenos mentirosos, es una característica de la psicopatía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la psicopatía. Los psicópatas, todos creo que lo han escuchado, pero nos ponen ejemplos de psicopatía los que vemos en las películas, ¿no? O a esta persona, o tenemos la idea de alguien con un machete y peligroso, ¿no? Y no es así. Un psicópata es alguien que difícilmente nos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque una de sus características es que es un buen mentiroso, es un encantador.
Las características de un psicópata, entre muchas otras, pero principalmente, bueno, pues es que son buenos mentirosos, manipuladores, son encantadores, no tienen empatía, no sienten remordimiento, no sienten culpa. Literal son como un fenómeno, si hay que decir que son una parte muy aislada. Todos nos hemos cruzado con al menos uno o varios durante nuestra vida, pero no nos vamos a dar cuenta. Y es un tipo de personalidad, es un fenómeno, sí es un trastorno, y es un trastorno que hay que cuidar y hay que identificar porque sí puede llegar a hacer daño por estas características de no tener remordimiento. Cuando alguien se envuelve con un psicópata, muy probablemente saldrá dañado de alguna forma. Es importantísimo hacer el estudio de la personalidad, de las bases, al menos de las cosas principales y características que tiene, pues para saber cuándo podemos cruzar o no. Una de ellas es que es un buen mentiroso. Y existe, eso es importante, la triada oscura de la personalidad. ¿A qué nos referimos? La triada oscura de la personalidad se refiere les mencionaba, que es como una guía para estar alertas sobre una, llamémosla, personalidad malvada, ¿no? O así podemos llamarlo en términos muy generales, pero sí de cuidado, ¿no? Y es la suma de 3 rasgos psicológicos que en psicología revisamos y conocemos, que uno de ellos es el narcisismo, maquiavelismo y la misma psicopatía. La psicopatía, como ya mencionamos ahorita, tiene varios componentes, ¿no? Se puede identificar por falta de empatía, o carecen de empatía, perdón, ¿no? Literalmente no son capaces de sentir lo que los demás sentimos, ¿no? Tienden a la mentira o son buenos mentirosos, ¿no? Son encantadores, es decir, conquistan, saben cómo presentarse, son estas personas muy carismáticas, ¿no? No tienen remordimiento, no sienten culpa. Y hablamos de esto en términos orgánicos, es decir, nosotros o las personas, cuando sentimos empatía, cuando sentimos culpa, se generan o se detonan ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro, ¿no? Químicamente sentimos cosas, pero por la química genera nuestro cerebro. Ellos no es que digan, ay, es que no me importa, es que no tienen esa capacidad de generar químicos que justamente les impide sentir culpa, ¿no? Lo interesante o lo importante de la personalidad de este trastorno de la psicopatía es que ellos, su satisfacción la encuentran a partir del dolor de los demás, ¿sí? El dañar a la otra persona es lo que ellos piensan que les genera bienestar o les genera felicidad, porque no son capaces de ser felices orgánicamente o les cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, la psicopatía es un tema muy profundo, o es un trastorno que hay que, se ocupa de mucho tiempo para hablar de él, pero justamente vayan analizando estas diferentes características: falta de remordimiento, son encantadores, son mentirosos, no sienten empatía, no sienten culpa, ¿ok? Y ojo, hay que distinguir en la psicopatía. Normalmente todos, cuando les mencionamos el psicópata, les mencionaba anteriormente, tenemos la imagen de la película, de alguna película de la persona que mataba o asesinaba a mujeres, o mataba o se comía a personas, y tenemos esa idea de que es alguien loco, como fuera sin sentido, pero no, los psicópatas son, hay un psicópata de que hay que distinguirlo, el psicópata integrado, ¿no? Es el psicópata integral. Está el psicópata que es fácil de identificar, porque justamente, por ejemplo, está en un centro de rehabilitación, ¿no? Que fue detenido por cometer algún delito. Esa población, pues es muy fácil de identificar al psicópata, pero existe un psicópata que se le conoce como el psicópata integrado, ¿ok? Este psicópata
es psicópata integrado porque justamente convive con nosotros, ¿sí? Puede estar con nosotros en nuestro lugar de trabajo, ¿no? En nuestra empresa, puede estar en donde trabajamos, puede ser un amigo. Es alguien que convive entre nosotros y que no ha sido identificado y que normalmente, bueno, pues causa pues un daño, ¿no? A las personas, a sus relaciones interpersonales, ¿no? Difícilmente tienen relaciones íntimas genuinas, ¿no? No son capaces o normalmente buscan su propio beneficio, ¿no? Pero este psicópata integrado es el que normalmente todos nos vamos a cruzar en algún momento de nuestra vida y hay que sí estar bien preparados o al menos conocer estas características pues principales o básicas para alcanzar al menos saber cuando estamos relacionándonos y salirnos a tiempo. ¿Ok? Entonces, la psicopatía, el narcisismo, ya hablando o regresando a la triada oscura de la personalidad, el narcisismo se refiere a este rasgo de la personalidad que cuando nosotros somos o cuando la persona es el centro del universo, ¿no? Cuando tiene, llamémoslo en términos muy coloquiales, el ego muy grande, esta persona que se centra en él mismo, yo soy lo más importante, yo soy el más valioso, yo decido, esto no sucede si no es por mí, ¿no? El narcisismo, ¿no? Ese es un rasgo de personalidad que también se estudia en psicología. Y el maquiavelismo. ¿A qué se refiere el maquiavelismo? Otra de las características de la triada oscura de la personalidad. Estos comportamientos que alguien hace o una persona hace, donde el fin siempre será obtener él un beneficio. No importa si pasa sobre alguien más, ¿no? Por ejemplo, hablando laboralmente en la empresa, yo voy a buscar el ascenso a pesar de que sé que puedan despedir a mi compañero, ¿sí? No me importa que sea mi supuestamente amigo, no me importa que lo que yo haga, tal vez lo despidan, pero yo voy a ascender, ¿sí? Es este comportamiento ventajista, ¿no? Es este comportamiento que pues siempre vamos a tener un beneficio. Y ojo, el maquiavelismo no es un comportamiento impulsivo, es decir, siempre se están pensando en las consecuencias. ¿A qué me refiero? Yo voy a sacar un provecho, pero voy a quedar bien con los demás. Ante la sociedad, mi imagen seguirá siendo buena. Entonces es un acto inteligente, es un acto bien pensado. Y ese es un comportamiento maquiavélico, ¿no? Y es un rasgo de personalidad que se da mucho, por ejemplo, sí, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, ¿no? La combinación de unas características narcisistas de personalidad con comportamientos de maquiavelismo y rasgos de psicopatía como falta de empatía, la mentira, son encantadores, sin remordimiento, sin culpa. A esto se le conoce como la triada oscura de la personalidad. ¿Ok? Dentro de aquí, de la mentira, bueno, ya vendría que analizar las 3 esferas de la mentira, ¿no? Que es un tema que le seguiría aquí, ¿no? Lo importante es cuando sabemos o tratar de identificar al psicópata o a la triada oscura de la personalidad de una persona integrada, ¿no? Ya que normalmente todo esto se habla o se estudia a partir de las personas que están en un centro de rehabilitación o que ya cometieron un delito, entonces es como fácil, pero la realidad es que hay que tomar esto en cuenta por la gente que convivimos en nuestro día a día. ¿Ok? Y eso, bueno, es la triada oscura de la personalidad, las características de la psicopatía y las 3 esferas de la mentira. Muy bien. Bueno, esto solo es un poquito de lo mucho que hay que estudiar sobre las bases del comportamiento humano. Hoy en día el estudio del comportamiento humano es de gran importancia y gran vitalidad en nuestra sociedad, tanto en el ámbito laboral como clínico, y conocer las bases de por qué hacemos lo que hacemos o por qué las personas hacen lo que hacen hoy en día es de vital importancia y tomará todavía mucho más valor en los próximos años, ¿no? La salud mental. Si este tema te gustó, si te interesa el tema del comportamiento, las características de la personalidad, los rasgos del comportamiento humano, te invito a que te sumes a la comunidad de la Universidad Latina de América, a la carrera de psicología. Esto solo es una pequeña embarradita de las diferentes materias que van enfocadas al estudio específico de la personalidad.
y que podrás aplicar tanto en tu vida personal como en el área clínica, en el área laboral, en el área de las neurociencias, y todo el tema de la psicología es muy amplio. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más información sobre cómo inscribirte, te invito a que sigas a la comunidad y no pierdas la oportunidad de estudiar una de las mejores carreras que existen en la actualidad. Saludos y nos vemos pronto. Una institución que nos motiva a conocer nuestra libertad, pero acatar el compromiso que tiene esa libertad. El ambiente que se vive en la UNLA es un ambiente muy respetuoso, muy integral, inclusivo y muy sano. De alguna forma te sientes incluido por todas las personas. Creo que lo que más me gusta de la universidad son las personas a las que he conocido a lo largo de toda la licenciatura y que pertenecen a las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, y que eso permite pues este ejercicio de multidisciplina e incluso de interculturalidad. Te inculca mucho como estudiante esa noción del éxito, de alcanzar la superación personal y colectiva, y te impulsa para salir de tu zona de confort. Desde que entras al campus te quedas impresionado, ¿no? Porque pues el campus es muy amigable. Está lleno de áreas verdes en donde podemos relajarnos en los periodos entre clases. Para mí no hay ninguna escuela, al menos aquí en Michoacán, que haya crecido de la manera en la que la UNLA lo ha hecho. No se centraron solo en crecer aquí en Manantiales, sino que inclusive crearon el espacio UNLA en Altozano. Se centraron mucho en sus estudiantes y en sus necesidades.